Para ustedes se que hagan mal. Entonces, pueden empacar por tus amigos como... ¿Es en serio, Marta? ¿Sí es en serio? Jóvenes, muy buenos días. ¿Me logran escuchar? Buenos días, ingeniero, ¿sí se escucha? Sí, gracias. Bueno, la anterior clase estábamos introduciéndonos, ¿no?, a los recorridos. Estamos queriendo ver los recorridos sobre grafos. Hablamos un poquito, simplemente hacer un recorrido es simplemente visitar, ¿no? Visitar todos los vértices del grafo. O sea, una manera, un criterio, no sé, algún método para visitar todos los vértices del grafo. Entonces nos estábamos preparando y ahí se nos fue el tiempo. Yo estaba de repente demasiado cansado y hasta ahí lo dejamos, ¿no? Solamente avanzamos, decía ahí, un recorrido de un grafo es un algoritmo para intentar visitar todos los vértices de un grafo. Solamente eso, hasta ahí quedamos. Pero ahí tenemos que tomar en cuenta algunas cositas en los recorridos en grafo. Bueno, quería irme a la pizarra, pero están ingresando algunas personas. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente para hacer los recorridos. Entonces, tomamos en cuenta esto. Entonces, tomar en cuenta que, bueno, vamos a tomar en cuenta esto en los recorridos en grafo, estamos hablando, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que, perdón, hay personas en sala. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Que no existe un vértice principal, digamos, ¿no? Un vértice principal. Si quieren la raíz, ¿no? No existe una raíz. No existe un vértice que dice, este es el primero, digamos, el cero, no, porque sea el cero va a ser el primero. No. No existe un vértice principal. No. En los árboles está muy obvio, ¿no? Que el que está más arriba es el principal, porque de ahí puedo acceder a todo. Pero aquí en los grafos no existe un vértice que dice, yo soy el vértice cero y yo soy el principal. No tiene nada que ver eso. No existe. Entonces, por tanto al recorrido se le debe indicar en qué vértice empezar. ¿En qué vértice empezar? Entonces, como no existe un vértice que sea el principal, entonces al recorrido que hagamos le decimos dónde queremos empezar. ¿En qué vértice queremos iniciar el recorrido? ¿Ok?
En los árboles no hay duda, ¿no? También en la lista, ¿no? En la lista comenzamos en el primer nodo. En los árboles, en la raíz, perfecto. Pero como aquí no existe un vértice que diga que es el primero o el segundo, no existe eso. Entonces empezamos con el recorrido, le tenemos que vender por parámetro, le decimos en qué número de vértices queremos empezar. Ahora, otro caso más. El problema, jóvenes, de los recorridos es que uno puede repetir el camino y entrar en un ciclo infinito. Ya vamos a verlo enseguida por qué, porque esta situación puede darse. En el caso de los árboles no hay problema, porque de arriba vamos hacia abajo. Entonces no hay forma de repetir. En los vértices, en los grafos, es posible volver a recorrer el mismo camino. Entonces, eso lo tomamos en cuenta. Entonces, en los recorridos en grafos, en los recorridos en grafos, en grafos, es posible repetir, digamos, ¿no? Es posible repetir el mismo camino. El mismo camino. Para evitar esto, se usa el marcado de vértices. O sea, se lo marca, ¿no? Es como decir, ya lo visité, digamos, ¿no? Entonces, lo que está marcado ya no se vuelve a trabajar con él. Entonces, para evitar volver a caminar el mismo camino, entonces utilizamos el marcado de vértice. ¿Ok? Entonces, podemos... El vértice se marca para decir, ya te visité o ya no te necesito, ¿no? Con eso se marca el vértice. Entonces, se puede hacer simplemente como está implementado en nuestra clase, como un true false, digamos, ¿no? El true está marcado, false no está marcado, digamos, ¿no? Cada uno de los vértices. Entonces, pero aunque nosotros somos el que manejamos los marcados de vértices, nos creamos en la misma clase grafo nos creamos una serie de instrucciones, ¿no? Para marcar los vértices. ¿Ok? Entonces recuerden, uno puede caer en el error de volver a andar dos veces el mismo camino. Entonces, para evitar eso, si no entramos en un ciclo infinito, bueno, porque pasamos por el mismo lugar, utilizamos el marcado de vértices. Muy bien. ¿Cuáles serían estas operaciones que están en la misma clase grafo? ¿Qué operaciones utiliza para marcar los vértices? Bueno, tenemos esta. Tenemos esto que está acá. Vamos a ponerlo acá. Entonces, en la misma clase grafo tenemos estas operaciones. Son privadas, ¿no? Son para uso nuestro nomás. Entonces, en la clase grafo, tenemos métodos, ¿no? Operaciones, ¿no? Tenemos métodos para el marcado de vértices. Claro, es para uso nuestro, nada más, ¿no? Por eso van a ser privados, ¿no? Aquí sería desmarcar. Tenemos uno que desmarca todos los vértices. Desmarcar todo, así está. Esto hay que hacerlo porque uno podría cambiar la estructura de datos que nos permite marcar los vértices. En el caso nuestro tenemos un vector nomás de Boolean, pero de repente nosotros podemos cambiar, digamos, la estructura, entonces no modificamos nuestros códigos que usan esto, no se modifica ni un punto y coma. Entonces, ¿esto qué hace? Desmarca todos los vértices. Desmarca por si hubiesen sido marcados, ¿no? Desmarca todos los vértices. Es decir, antes de empezar un recorrido o algo que está ahí, desmarcamos todos los vértices. ¿Sí? Entonces esto se debe usar
usar antes del algoritmo que vamos a usar, ¿no? El algoritmo con el que se va a trabajar. Puede ser recorrido, hay otro también que es el camino más corto, hay otros algoritmos que hay. Entonces, antes de empezar, nos aseguramos de desmarcar todos los vértices. ¿Por qué? Porque puede ser que otro algoritmo ya lo haya marcado algunos vértices. Entonces, este desmarcar todo, desmarca todos los vértices. Muy bien. El otro sería, queremos ver si hay un vértice marcado. Aquí está marcado y aquí le damos el número de vértices. Recuerden que nuestros vértices son números, ¿no? 0, 1, 2, así tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta función? Dice que es privada, o no es para uso nuestro, nada más. Para la clase grafo. ¿Qué hace este señor? Lo que hace este señor es devuelve true, sí y solo sí, pero falso en caso contrario, que dice, ¿no? Sí, solo sí, el vértice B está marcado. Está marcado. Claro, lo que hacemos, jóvenes, en el aspecto gráfico, digamos, como usuario, lo que hacemos nosotros es ponerle una X. Por ejemplo, si yo tengo acá, este es el vértice 3, digamos, ¿no? Entonces, yo en aspecto gráfico le pondría así una X. ¿Mm? Para decir, estás marcado. Entonces sigo, ¿está marcado el 3? Entonces me dice, sí, está marcado. O sea, me devuelve true. Entonces, gráficamente le ponemos una X ahí para decir, estás marcado. Es decir, marcado quiere decir que ya no te tomamos en cuenta la próxima vez. Y así, ¿no? Tenemos el último, es el que me permite marcar. Marcar, y aquí le pasamos lo mismo, el vértice, ¿no? El número de vértices. Entonces, este señor lo que hace es marca el vértice B, ¿no? El vértice B entonces lo marca. Marca el vértice B. Entonces, esas son las tres operaciones. Utilizan marcar todo o desmarcar. La verdad que no se usa. Desmarcar un vértice en particular no se usa, pero podía ponerse también un método así. En la práctica nunca utilizamos eso de desmarcar un vértice, ¿no? Desmarcamos todo o no desmarcamos ninguno, ya. Pero sí, si ustedes quieren, van a ver en la implementación es un simple vector que se le pone true false. ¿Mm? Entonces tenemos para marcar, verificar si está marcado y desmarcar todo. Desmarcar todos los vértices. Muy bien. Ok. Entonces, recordemos entonces, antes de hacer recorrido, repasemos a ver lo que hemos hablado hace ratito. ¿Qué tenemos entonces para desmarcar? Tenemos, pero para trabajar con los recorridos en grafo. Primero, darnos cuenta de que no existe un vértice que sea el primero, digamos, ¿no? O sea, no puede decir el vértice 0 es el primero o el vértice 1, no hay. Por eso, como parámetro, le pasamos el vértice donde comenzar. Y segundo, para evitar repetir el camino que hemos visitado, utilizamos el marcado de vértice. El marcado de vértice también se utiliza para muchos otros algoritmos, jóvenes, no solamente para los recorridos. Entonces, necesitamos entonces métodos que nos permitan, o sea, procedimientos, funciones que nos permitan desmarcar los vértices, verificar si está marcado un vértice y marcar un vértice en particular, ¿sí? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí, esta partecita? Hola, jóvenes, ¿se escucha bien? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Ok, entonces ahora, ¿qué recorridos hay, no? Bueno, jóvenes,
recorridos serios, o sea, recorridos que nosotros vamos a utilizar, digamos, ¿no? En la vida real. Existen dos tipos de recorridos, o sea, dos criterios de recorrido, dos métodos de recorrido, o si quieren, dos algoritmos de recorrido. Si en informática no dicen criterio, ¿no? Se refiere a un algoritmo. ¿No? Se refiere a un algoritmo. Entonces, básicamente existen, esto voy a anotar acá, existen dos recorridos. ¿Sí? Básicamente existen dos recorridos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, básicamente existen dos recorridos en grafo. Si quieren hacer otro, ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer así saltado, lo que sea, no pasa nada, pero créanme, es complicarse la vida y con esto es suficiente. Tenemos el recorrido en profundidad o el DFS. Este se llama, enseguida lo vamos a detallar, este se llama en profundidad. Enseguida lo vamos a detallar, no se preocupen. En profundidad. Y el otro sería el BFS, que significa en anchura. En anchura. Entonces tenemos dos recorridos, el DFS y el BFS, en profundidad y en anchura, ¿no? Y en anchura. Ok. Muy bien. Voy a hacer un comentario acá, voy a poner un comentario. Voy a hacer un comentario. Y yo bromeo así, digamos, pero para que ustedes se den cuenta. Yo, digamos, solamente sé árboles hoy. Pues yo solo manejo árboles, digo, ¿no? Manejo árboles y de pronto me aparece el grafo. Supóngase que soy he estudiado todos árboles para el primer parcial, hago de todo, hago con los árboles, hago todo. Entonces, pues yo manejo hijo izquierdo, hijo derecho, o si quieren, hijo 1, hijo 2, hijo 3, el caso de las geometrías, ¿no? Pero tengo un pequeño detalle, no manejo grafo. Entonces, lo que hago, jóvenes, lo que hago es verlo a los grafos como árboles. No voy a poder, ¿no? No voy a poder, pero por lo menos para mí, los adyacentes de un vértice son los hijos del vértice. Entonces, haciendo un comentario aquí, ¿no? Haciendo una analogía con los árboles, para que nos facilite la vida, haciendo una analogía, o sea, una comparación, ¿no? Con los árboles, tenemos esto, ¿no? El hijo de un vértice, entonces, el hijo de un vértice, no tiene pues hijo un vértice, ¿no? Los que tienen son los nodos de un árbol, pero bueno, el hijo de un vértice será el adyacente de ese vértice. De ese vértice. No lo entiendo, profe. Bueno, paciencia. Por ejemplo, si yo tengo acá el 1, ¿no? Y aquí tengo el 0, déjenme inventarlo un poquito, no voy a ser completo 4. ¿Ok? Aquí está dibujado como árboles, ¿no? Es que conveniente, ¿no? Pero ahí está, miren. Entonces, para mí, ¿cuáles son los hijos del 1? El 0 y el 4. Entonces, los adyacentes para mí son los hijos, ¿no? Porque yo quiero hacer solamente los algoritmos, digamos que solamente sé hacer algoritmos sobre árboles, nada más. Entonces, los hijos, está mal dicho, esto está completamente mal, ¿no? Los hijos del 1 son el 0 y el 4, es decir, sus adyacentes, ¿no? Es decir, los adyacentes al 0, perdón, los adyacentes al 1, los adyacentes al 1. Muy bien, pero hay un detalle, fíjense,
Recuerden que el dibujo no tiene nada que ver. ¿Cuáles son los adyacentes a 0? Pero ¿cuáles son los hijos del 0? El 1 nomás. El 1 también, ¿no? Entonces, ese digamos, es el problema porque no puedo hacer una analogía perfecta con los árboles, ¿no? No puedo hacer eso. Entonces, el 4, su hijo es este. Y lo bueno que no digo hijo izquierdo, hijo derecho, ni nada que ver. Solamente eso. Muy bien. Ok. Vamos a ver el primer recorrido. El recorrido de DFS. Entonces vamos a ver el recorrido de DFS. Bueno, DFS sería depth, profundidad, ¿no? O sea, si lo traducimos sería recorrido primero en anchura, es decir, primero en profundidad, disculpe. Quiere decir que valora primero el más profundo, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Es decir, primero. Quiere decir que da prioridad a eso, ¿no? Entonces, la traducción sería recorrido primero en profundidad. No sé qué estoy haciendo acá, voy a poner un comentario de varias líneas, ¿no? Ahí está. Recorrido primero en profundidad. O recorrido en profundidad directamente, ¿no? Lo que pasa es que al decir primero, quiere decir que valora primero lo más profundo, ¿no? Eso quiere decir. Pero como yo sé árboles solamente, ¿no? Yo solamente sé árboles, no sé grafo. Recuerden que soy un profesor sustituto. Entonces, ¿qué hago? Y como soy medio lento, también no soy muy vivo. Entonces, para mí, el recorrido DFS, jóvenes, sería equivalente al preorden. ¿Sí? Entonces, el DFS para mí sería equivalente al preorden. ¿Se acuerdan qué es el preorden? Hola, hola. Hijo izquierdo, hijo derecho, padre, o Pre quiere decir antes, acuérdense. Primero los hijos, después el padre. Jóvenes, pre, ¿qué significa? Post. Primero el padre y Primero el después padre. el hijo. Ah, eso. Se olvidaron, ¿no? Se olvidaron. Ok. Entonces, primero visitamos el padre y después los hijos. Entonces, comencemos con un ejemplo sencillo. Comencemos con un ejemplo sencillo. Y vamos a ver dónde se va el marcador de vértice. Entonces, muy sencillo. Voy a poner aquí 2, 0, 4. Claro, te parece un árbol, profe. Pero paciencia, estamos aprendiendo. A ver, ahí, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, este es un grafo. Este es un grafo solamente que lo he dibujado así. Recuerden que el grafo yo puedo dibujarlo como yo quiera. ¿Sí? Como yo quiera. Entonces, ¿cuál sería el DFS de 2? ¿Qué sería? Así, a lo rápido, luego hablamos del marcado. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué haría? ¿Visitaría qué cosa? Se perdieron. Padre. El padre. El padre, ¿no? Claro, recuerden que aquí tenemos que indicar dónde empezar. ¿No? Si quieren, tenemos que darle el padre, como dijo el compañero. Tenemos que darle la raíz, digamos, ¿no? Entonces sería el 2. El 2. Luego, primero el padre, después los hijos. Vamos. Vamos por acá. ¿Qué sería? 0 y 4. 0, 4, ¿no? 0, 4. Por el otro lado, ¿qué sería? Y 3. 1 y 3, ¿sí? 1 y 3. Entonces, hemos hecho, si lo vemos como un árbol, hemos hecho un preorden. ¿Sí? Hemos hecho un preorden, es decir, vamos hasta lo más profundo, ¿se dan cuenta? Vamos hasta lo más profundo y lo vamos reflotando y después nos vamos otra vez por el otro rama para hasta lo más profundo. Muy bien, hay un pequeño problema, señores. Si yo lo llamo en forma recursiva, me digo, hacerme el preorden de este. Recuerden que los recorridos polacos, inorden, preorden y posorden, todos son, por excelencia, son recursivos, son mucho más sencillos de implementar. Entonces, yo digo el 0, ¿no? Le digo el 0, dame hacer recorrido en profundidad de este de acá.
Pero él, ¿qué va a hacer? Va a recorrer, claro, si lo ven del 0, ¿cuáles son los hijos del 0? Vean un ratito el 0. Sería el 4, 2, 1 y 3. El 4 y el 2. El 0, el 0, el 0. Al Sí, 0 claro. véanlo como raíz. Al 0 como raíz un ratito. El 0, sus hijos son 2 y el 4. Entonces, él volvería otra vez a llamar volvería nuevamente a visitar este vértice. Entonces, lo que se hace aquí, jóvenes, cada vez que se visita, recuerden que nosotros usamos un prim, ¿no? ¿Verdad? Usamos un prim para decir que se ha visitado. O sea, prim, ¿no? Prim vértice. Cada vez que se visita, el vértice se marca. El vértice se marca. Y así evitamos, jóvenes, hacer una doble visita. Por si acaso, el DFS que yo haga, puede ser que el DFS que yo haga del mismo vértice, empezando el mismo, puede ser que difiera del de mi compañero, y está todo bien. ¿Por qué? Porque depende de cómo uno lo tomamos. Si lo tomamos a la izquierda, otros repente lo toman como derecha, como el primer vértice. Ahorita me van a entender. Miren, voy a poner acá 3, digamos aquí voy a poner 4. No sé para qué pongo 5 acá. 1, así, miren. Vamos a hacerlo así. Estoy bien. A ver. Me falta el 2, a ver. 1, 2, 3 y el 0. El 0. Entonces quiero hacer DFS de 3. Vamos a ver. DFS de 3. ¿Cómo sería? Bueno, este es más fácil de escribir el algoritmo que hacerlo aquí, porque no nos chipamos. A ver. ¿Qué hago? Visito el 3, o sea, digo prim 3. Lo marco. Ahora, a todos los hijos no marcados, a todos los hijos de 3 que no han sido marcados, le hacemos un preorden. Entonces, hagamos, como hemos hecho, jóvenes, en los árboles, ¿se acuerdan? ¿Cómo que implementarían el preorden? En el caso general, ¿cómo haríamos el preorden? ¿Se acuerdan? No. Print del punto data, preorden del hijo izquierdo y preorden del hijo derecho. Muy bien. Entonces vamos acá, visitamos el 4 y lo marcamos. Ahora el 4 le decimos hacer preorden de tus hijos. Si se va por acá, jóvenes, ya él estaría marcado. Entonces el 4 solamente toma el 1. O sea, se va por el camino no marcado. Entonces toma el 1. Cada vez que lo imprime, lo visita, lo marca. Ahora el 1 le dice visitar tu hijo en preorden, en profundidad. Y él me dice, no tengo porque todo está marcado. Ahora sigamos. ¿Qué nos toca? El 3 hizo entonces preorden de acá, ahora el 2. Hacemos el 2, lo marcamos. Hacemos el 2, lo marcamos. Ahora, esta es la raíz de este momento. Hacemos preorden, o sea, DFS de este y DFS del otro. Como este está marcado, hacemos de este que está acá. Si esto le está chispando, jóvenes, véanlo como un arbolito, ¿no? Un arbolito en el cual hacemos un preorden a ese arbolito. Visitamos el padre y hacemos preorden a cada uno de sus hijos. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió, jóvenes? Más o menos. ¿Puedo volver a explicarlo, ingeniero? Hola, ¿sí lo escucho? Sí, podría volverlo a explicar. Le decía que el DFS, háganlo como si fuese un preorden nada más. Pero cada vez que lo impriman, cada vez que lo muestren o se hagan print, marquen el vértice. Marquen el vértice.
A eso me refiero. Jóvenes, el algoritmo es más sencillo, yo lo veo en el algoritmo más sencillo que hacerlo manualmente. Ahorita lo voy a decir, no, no creo, ¿verdad? Es más sencillo. Vamos a comenzar primero viendo el famoso for de adyacencia. No se preocupen, es sencillo. A ver. Calentemos un poquito, hagamos un calentamiento. A ver, en los árboles binarios. Los árboles binarios. Me dicen, a ver, supóngase que examen parcial en la UDABOL. Haga el preorden de T. Claro, el T es nuestro matoncito, ¿se acuerdan? ¿No? El profesor sigue con su charla esa por no llamarle función máscara, ¿no? Que es más formal, pero el profe dice es el matoncito, ya está. Si T es null, si hoja T, else, caso general. Estamos haciendo el preorden, ¿cómo hago? Chao, visito, ¿se acuerdan? Visito, o sea, lo muestro, el T.data. ¿Y ahora qué hago? ¿Se olvidaron? El preorden del hijo izquierdo y el preorden. Correcto. Preorden del hijo izquierdo, preorden del hijo derecho. Lo bueno, por eso los recorridos polacos, los recorridos estos preorden y posorden, simplemente siguen la definición, ¿no? Si voy a hacer posorden, ¿qué hago? Que no lo ocupamos aquí. Primero ¿Qué el harían ustedes? hijo, posorden del hijo izquierdo, posorden del hijo derecho y después al padre. Correcto. Lo que dice la definición. Ahora supongamos nosotros, jóvenes, que no sabemos cuántos hijos son. Tenemos un solo data, ¿no? Para no mezclarlo con los MVIA. Entonces, tenemos acá, ¿no? Nos dan muchos hijos. Nos dan muchos hijos. Digamos que sean M hijos, como hemos aprendido, ¿no? M hijos. Un solo data nomás. Este es el data 20. Y aquí tenemos otros árboles, ¿no? Así está. Son M, sí. Recuerden, puede ser que lo use todos los M o ninguno, ¿no? Ahí está. O sea, es un árbol M-ario, digamos, ¿no? O sea, tiene varios hijos. Muy bien. ¿Qué necesito para hacer el preorden? ¿Cómo haría? Necesito, este es el hijo número 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4. No se pierdan. Tenemos una funcioncita, piensen en el Mesías. Dame el hijo número 1. Entonces me devuelve este que está acá. Dame el hijo número 2, me devuelve este. Dame el hijo número 3, lo mismo que en el Mesías. ¿Cómo sería, jóvenes, cómo sería el preorden de este señor? Primero, el caso general. No se me vayan a perder, por favor, caso general. Claro, ya tenemos naturalmente qué es el preorden. Primero, visitar el padre y después ¿qué? ¿Y después? ¿Después qué? Después que visite. Después los hijos. Pero ¿qué hago? Necesito un bucle, ¿no? Que me diga cuántos hijos son. ¿Estamos de acuerdo? Así que lo hago con un for de Delphi para que no se chique. Diría for i, a ver, como si fuera un for de Delphi. Y desde 1 hasta 4, hasta m, ¿no? Hasta m en este ejemplo. Disculpen la sintaxis. Esto no es Java, sino para que me entiendan. For i igual 1, tu 4, asumiendo que m es 4, ¿no? For i igual 1, tu 4. ¿Qué hago? Llamo y le digo preorden de el hijo i. Y ya está. ¿Se entendió? No le veo cuál es la dificultad, profe. ¿Por qué? Porque usted en los árboles binarios dice preorden del hijo izquierdo, preorden del hijo derecho. Como aquí son m hijos, son 4 hijos, m, no sé si m es cuál, pero m, ¿no? Entonces, lo que está haciendo usted, hace el preorden del hijo 1, preorden del hijo 2, preorden del hijo 3, preorden del hijo 4. No lo veo nada novedoso, profe, lo que nos está enseñando.
Allá decía hijo 1, pero le dice HI, al otro le dice HD. Pero si ustedes observan en la clase árbol, también tienen para sacar el hijo 1 y el hijo 2. Entonces, este señor lo que hace es, simplemente como son M hijos, dice for igual 1 to M, y a cada uno le hace el preorden. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, se entendió. ¿Se entendió, no? Sí. Correcto. Visito el par y hago preorden de los hijos. Profe, no sigue sin enseñar nada. Es que no sé grafos. Entonces, lo que quiero, con este ejemplito, quiero hacer lo mismo. Quiero hacer lo mismo. Necesitamos, jóvenes, ahorita lo ponemos formalmente, necesitamos algo que nos vaya dando los hijos. A ver, no lo entiendo, profe. Digamos el vértice 3, ¿no, verdad? Necesitamos algo que nos vaya dando. Aquí, por ejemplo, yo voy sacando los hijos, ¿no? Dame el hijo 1, dame el hijo 2, dame el hijo 3, dame el hijo 4. Necesito yo que dado este vértice, digamos, ve, ¿no? Este vértice que está acá, una herramientita me vaya dando los hijos. Me diga el 2, lo estoy viendo como árboles, porque el profe solo sabe de árboles. 4 y 1. Necesito algún mecanismo que en cada pasada, como ven aquí, digamos, aquí, en cada ciclo, cuando I vale 1, me devuelve el hijo 1. Cuando I vale 2, me devuelve el hijo 2. Ya, profe, ya. Aquí también necesito algo parecido. Que en el primer ciclo me devuelva el 2. En el siguiente ciclo me devuelva el 4. En el siguiente ciclo me devuelva el 1. ¿Ok? Entonces, no crean, bueno, eso ya lo habían pensado la gente que hace grafos, ¿no? Ya lo había pensado. No sé si son así lentos como yo, que lo ven como árboles, digamos, ¿no? Pero todos los algoritmos, jóvenes, todos los algoritmos sobre grafos presentan la adyacencia. Yo les dije, la adyacencia es la clave de los grafos. Entonces, como yo en mi mente, como soy lento, digo, claro, porque los adyacentes son los hijos del vértice. No le digo pues, a otro profesor de estructura, hijo, ¿no? Porque va a mirar feo, así, este hombre, usted sabe ese tipo. Yo nomás calladito para mí, adentro digo hijo, ¿no? Son los hijos. Entonces, necesitamos ese mecanismo. Y jóvenes, lo importante es que el for de adyacencia, uno puede explicar un algoritmo con el for de adyacencia, que vamos a ver enseguida, con el for de adyacencia, sin importar cómo está representado. Es decir, si está representado con matriz de adyacencia, con lista de adyacencia, o con multilista, o con lo que ustedes quieran, el for de adyacencia es independiente de la representación. Muy bien, entonces veamos el for de adyacencia. El for de adyacencia. Ahorita lo vamos a entender, lo vamos a correr. Se le pone así, for adyacencia. O sea, en realidad sería un for each, se dice, ¿no? Esta construcción formalmente es for each, por cada, ¿no? For each, así, ¿no? Para cada, lo que está acá. Entonces, es una construcción ficticia. O sea, no existe. Claro que nosotros la debemos convertir. Es una construcción ficticia que que ejecuta un ciclo, ejecuta un ciclo, En cada ciclo, devuelve, trabaja, si quieren, trabaja con, en cada ciclo trabaja con un vértice adyacente al vértice dado. Puro bla bla, prefiero verlo en acción. Entonces, es una construcción ficticia, pero lo bonito, Juan, es que el for de adyacencia no digamos, el for de adyacencia está hecho para cualquier representación. Nuevamente repito, ¿qué pasa si un compañero flojo agarra y pone matrices de adyacencia? Ya, class grafo y pone in m
corchete, 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 corchete. Una matriz de adyacencia. Perfecto. Pero él, digamos, va a internet y le pido, qué sé yo, el algoritmo del camino más corto. Y él va a internet y lo busca el algoritmo. En el algoritmo está el for de adyacencia. Está expresado el algoritmo como esta construcción ficticia. Entonces lo que hace el compañero simplemente es convertir el for de adyacencia a su representación, que es matriz de adyacencia. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Primero manejamos el for de adyacencia como si fuese una construcción real. Por favor, déjenme mostrarle esto. Entonces, así sería, ¿no? Aquí notamos for each, ¿no? Por cada W adyacente a un vector B. Por cada W adyacente a un vector B. Y aquí tenemos un cuerpo. Claro, aquí adentro hay sentencias, ¿no? Hay sentencias. ¿Cómo lo haríamos con un for cualquiera? Como un while, ¿no? ¿Verdad? En cada uno de los ciclos tenemos dentro de las llavecitas o del begin end, tenemos instrucciones. Esto, recordemos, esto le dicen, voy a poner acá, esto le dicen, en los for, ¿no? Le dicen variable de control, ¿no? La variable que va cambiando, ¿no? O sea, la que va cambiando. La que va cambiando. Por ejemplo, en un for normal de Delphi for i igual 1 to 4. Entonces, i es la variable de control porque ella va cambiando en cada ciclo. ¿Qué es lo que hace, jóvenes? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este for? Bueno, vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Entonces, digamos que yo tengo esto. Tengo 3. 1, déjenme inventarme. 6. No está todo el grafo completo. Solamente estoy poniendo unos cuantos. Unos 4 y por aquí 6. Déjenme. Este va a ser, digamos, el 3 y los W van valiendo a esto. Ahorita, paciencia. Por cada W adyacente a 3. Por cada W adyacente a 3. Y voy a decir print. Es una excusa, voy a haber puesto otras instrucciones, obviamente, ¿no? Print W. Entonces, ¿cuánto vale W? W va a ir valiendo cada uno de los adyacentes. Como hicimos un for, por ejemplo, para obtener los hijos, este señor va a ser, ahorita lo escribimos acá. Dame los adyacentes a 3, le digo, 1 por 1. Bueno, en el primer ciclo, W va a valer 1. En el segundo ciclo, W va a valer 4. En el último ciclo, W va a valer 6. ¿Se entendió? ¿Hola, hola? ¿O está complicado? Se entiende, ingeniero. ¿Se entiende, no? Entonces, nuevamente, le digo de quién quiero los adyacentes. En el foro anterior, en donde estábamos con Aaron, en la primera pasada del foro me daba el hijo 1. En la segunda pasada, el hijo 2. En la tercera pasada, el hijo 3. Entonces yo lo veo a este for de adyacencia, que es ficticio, lo veo como ese for. Pero ahí no le digo hijo, sino, pero me va haciendo lo mismo, me va devolviendo el hijo 1, el hijo 2 y el hijo 3 de 3, ¿no? Entonces, el primer hijo, el segundo hijo y el tercer hijo. Entonces, en el primer ciclo lo notamos eso, porque un compañero está perdido. Claro, porque el profe no explica bien también, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de a poquito, ¿sí? Entonces, en el primer ciclo, ¿cuánto vale W? ¿Cuánto vale W? ¿Vale? 1. ¿Ayuda? No. 1. 1, ¿no? Claro, le va a decir, entonces con W, 1. Entonces hace esto acá, ¿no? Print W, o sea, print 1. En el segundo ciclo, ¿cuánto vale W? 4.
4. ¿Ah? Entonces, en el segundo ciclo, W vale 4. O sea, aquí ya en la consola va a imprimirse 4, ¿no? En la consola, porque está haciendo print. Y en el tercer ciclo, tengo W igual a 6. O sea que tendría 1, 4, 6. ¿Sí? Entonces, él me va dando los hijos, digamos. Como yo le llamo adyacente, que está mal dicho decir hijo, ¿no? Pero para mi mente, para mí, los adyacentes a un vértice son los hijos. Muy bien, ¿cómo lo hacemos el DFS? Tomando en cuenta el for de adyacencia. Bueno, es un preorden, profe, es un preorden. Entonces, yo no le veo cuál es el problema, profe, está facilito. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a hacer usted? Bosquejémoslo un poquito. Va a hacer print al nodo padre, digamos, al que le están enviando por parámetro, y va a ser el preorden de cada uno de los adyacentes. A ver, bosquejemos el DFS como si fuese un preorden, ¿ok? Como si fuese un preorden, y luego nos vamos en los detalles del marcado y todo eso. Quiero que lo entiendan para que vean que no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, bosquejando, ¿eh? Bosquejando el DFS. Sí, lo vuelvo a dibujar esto. Bosquejando el DFS. ¿Cómo sería? A ver. Bosquejando el DFS. Bueno, a ver. Public void DFS. Y aquí me pasa el vértice donde empezar. Como dijo el compañero, el nodo padre, digamos, donde va a empezar. Déjenme inventarme. Aquí déjenme garabatear. 3, 2, 5, 2, 5, 7. Déjenme inventar. Esto sigue por acá, ¿no? Esto también tiene. Ay, profe, usted lo ve como árbol. Claro que me conviene. Un latino. Entonces este es el B, digamos. ¿Qué hago? Print, vamos. ¿Estoy bien? Hola, hola. Bueno, ¿se entiende qué hago? Imprimo B, ¿ahora qué hago? ¿Hago preorden? No se llama preorden, se llama DFS de aquí. De los hijos. De los hijos. ¿Y cómo tengo los hijos? Con el for de adyacencia. Entonces digo, por cada W adyacente a B. Entonces W va valiendo 2, 5, 2, 7. Entonces usted va a hacer DFS de W. ¿Se entendió o no? Print el papá y hago preorden de cada uno de los hijos. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, se entendió. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Pone que el 2 también, el 2 tiene como hijo a 3 también. Entonces, cuando nos toque el 2, fíjense, cuando nos toque el 2, voy a imprimir el 2 y va a lograr otra vez hacer DFS acá de 3. ¿Los perdí? Hagan de cuenta que B es 2. Entonces, cuando haga el for, le digo, dame tu hijo. Me va a dar este de acá y este de acá. Entonces va a llamar al DFS y va a volverse a repetir. Entonces, simplemente llamamos al DFS. Este es un bosquejo, ¿no? Llamamos al DFS siempre y cuando el vértice no esté marcado. ¿Sí? No esté marcado. Una cosita, tenemos una responsabilidad acá, que es de marcar los vértices. Seguimos bosquejando el segundo y luego hacemos la tercera a la vencida. Entonces, este está mal, ¿no? Voy a poner aquí mal. Segundo bosquejo. Entonces aquí hicimos public void DFS, lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esto, ¿no? Hacemos
el problema es que queremos desmarcar, porque puede ser que está marcado. Entonces, lo que nos dicen, antes de hacer tu algoritmo, tu algoritmo que va a incluir marcas de vértices, desmarcar todo. Muy bien, entonces voy a hacer eso, a ver. Aquí está mi error. Pero lo vamos a ver, desmarcar todo. Aquí vemos print, LNP. Ya está, ya está. Lo marco B para que no se vuelva a repetir. Y hacemos el por cada W adyacente a B. Lo mismo. Pero no llamo al preorden, o sea, al DFS, si el W está marcado. Entonces me aseguro. Si no está marcado, W, porque si está marcado quiere decir que ya hemos ido por ahí. Entonces W me va dando uno a uno los hijos, digamos, ¿no? Los hijos de B, los adyacentes a B. Si no está marcado, entonces hacemos DFSW. ¿Mm? Yo quiero hacer el preorden, es DFS el preorden, pero si ya está marcado, quiere decir que ya fue visitado. Entonces le digo, está marcado, entonces me voy al otro. Aquí está todo bien. ¿Cuál es el problemita? ¿Mm? Este es el problema, jóvenes. Cada vez que nos llamemos en forma recursiva, vamos a desmarcar todo. ¿Se entendió? Hola, hola. ¿No está complicado? ¿Entiende? Recuerden, antes de hacer un algoritmo que vaya a incluir el marcado de vértices, desmarquen todo. Pero aquí estoy cometiendo un error grave, ¿no? Cada vez que llamo al DFS vuelvo a desmarcar todo y ya se me perdió todo. Entonces la solución es crear, ahora bien, es utilizar una funcioncita compañera, ¿no? Porque necesitamos la recursión. Entonces, solución, usar, esto está mal, ¿no? Aquí mal, lo que quede en el video. Usar un DFS1, digamos, llamémoslo, un DFS1. Entonces aquí hicimos public void DFSB. DFSB. Bueno, desmarcamos todo. Desmarcar todo. Y llamamos al DFS en realidad, ¿no? Que lo vamos a llamar DFS1B. Bueno, ¿y qué es el DFS1B? Aquí también lo voy a arreglar. Aquí está el DFS1B. Bueno, disculpen, no quería hacerlo todo, pero que está muy desordenado. Entonces aquí ya. Private void DFS1. ¿Qué es el DFS1? En realidad es el DFS sin el de marcar todo, nada más. Entonces lo mismo, ¿no? Lo mostramos, print B, y lo mismo, ¿no? Por cada W adyacente a B. Por cada W adyacente a B. Entonces, digamos, tengo B, lo imprimo. Como lo imprimo, B ya me faltó. Lo marcamos, pero no se me fue ahí. Marcar B. Entonces, lo imprimo y lo marco. ¿Para qué? Para que el hijo no lo tome a él como adyacente. O sea, lo toma, pero no. Al ver que está marcado, ya no lo continúa trabajando. Entonces lo imprimo y lo marco. Y voy a hacer el preorden, o sea, el DFS. Entonces digo, si W, recuerden que W me va dando uno a uno los hijos. Oye, W, si no está marcado, DFS1 de W. ¿Ok? Y ese es el DFS, joven. Y este DFS1, así separado del DFS, es muy útil, joven, así como lo fue hijo descendiente, ¿se acuerdan de los árboles gemelías? Este DFS1 es muy útil también, que esté separado de este de acá. ¿Se entendió la solución? Hola, hola. ¿Está complicado esto o no? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Ok. Estoy llamando al preorden, DFS1 es mi preorden,
Pero le digo, no te llamo si estás marcado, porque si ya estás marcado, quiere decir que ya están visitados. Pero si no está marcado, me voy a ese lado. Y ese es el DFS, jóvenes, un algoritmo muy sencillo. ¿Sí? Que el profesor lo ve, como él no sabe más que árboles, lo ve como si fuese un preorden. Para eso es suficiente. Encaramos ahora el otro algoritmo. ¿no? Encaramos el otro algoritmo. El recorrido BFS. Recorrido BFS. Bueno, BFS sería, ¿cómo traducimos BFS? A ver, sería en ancho, ¿no? A ver. Así sería, ¿no? Ancho. Porque si pongo sin la D de respiración, ¿no? Hombre. Por favor, si estoy fallando aquí. Recuerden que no es mi lengua materna, ¿no? Entonces sería recorrido primero en anchura, ¿no? Esto significaría recorrido, o sea, switch, ¿no? Primero en anchura. En anchura. Primero en anchura. Eso sería. Bueno, hay una cosa, pero, profe, usted dijo que no sabe grafo, y no le miento, no sé grafo. Entonces, ¿cómo usted lo resolucionaría utilizando sus arbolitos? Entonces, para mí, jóvenes, el recorrido en anchura es equivalente al recorrido por niveles. Entonces, en árboles sería el BFS, sería equivalente al recorrido por niveles. ¿Mm? El BFS para mí es el recorrido por niveles. Bueno, y es interesante porque el recorrido por niveles no es recursivo. Muy bien. Entonces, ¿qué es un BFS? Es un recorrido por niveles en un árbol. ¿Se entendió? Paso que dice se hace en anchura, ¿no? O sea, se recorre a lo ancho, se barre a lo ancho. En profundidad se va hasta el fondo del árbol, mientras que en anchura se va a lo ancho, o sea, se va barriendo así, de piso por piso, digamos, ¿no? Se va barriendo. En profundidad me voy hasta el último y vuelvo, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, ¿queremos hacer esto? ¿Queremos hacer esto? Sencillito, esto sería así. Qué sé yo, 3, 1, 0, 4, no sé, por acá 2, ¿no? Hasta que sea 5, digamos. Bien. Entonces, ¿cuál sería? Dame el BFS de 3, más o menos, grandes rasgos, ¿cómo sería? Recorramos en anchura, ¿cómo sería? ¿Bueno? 3, luego ¿cuál? 1 y 0. 1, 0. Luego 4, 5 y 2. 4, 2 y 5. ¿Sí? 4, 2 y 5. Perfecto. Ese sería el recorrido en anchura. Simplemente barremos por niveles, digamos, ¿no? Lo barremos por niveles el grafo y tenemos el recorrido de anchura. Es decir, sería equivalente a los recorridos por niveles. Pero ¿cómo lo implementamos? ¿Sí? Se debe indicar, jóvenes, que el BFS no tiene naturaleza recursiva como lo tiene el DFS, que es el preorden. Un recorrido por niveles en un árbol, jóvenes, no es recursivo. Si ustedes pueden verlo, hacemos, lo tienen ustedes ahí en la implementación. De niveles, ¿no? Lo tienen ahí, yo les hice una implementación por niveles. En la clase árbol, ¿no? Ya sea el árbol en vía o el árbol binario. Y ustedes han visto que él no es recursivo. No es recursivo. Muy bien. Entonces, para implementar, perdón, este recorrido, el recorrido BFS y el recorrido por niveles de un árbol, no tienen naturaleza recursiva. Pero porque
Para que sea recursivo tenemos que enviarle el subárbol, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el árbol es este de acá y le mando el subárbol izquierdo. O sea, si yo lo corto es otro arbolito más pequeño. Entonces no hay esa naturaleza recursiva, ¿no? No tiene naturaleza recursiva. Es decir, no lo pienso recursivamente porque no, yo lo voy a recorrer así. Cuando es por profundidad le mando el árbol, entonces le mando otro árbol, ¿no? O sea, recurro sobre el mismo, pero con un árbol más pequeño. Una implementación, ahora que a cualquiera se le puede haber ocurrido, una implementación es utilizando una cola. Entonces, no sé, ¿no? Para implementarlo, se puede usar una cola de enteros, ¿no? Una pequeña colita de enteros. Bueno, ¿qué va a tener esa cola? En esa cola se almacenan los vértices, ¿no? Entonces, una cola Q, llamémosla, de enteros. En la cola Q se almacenan los vértices, ¿sí? Los vértices. Entonces, por ejemplo, si esta es la cola Q, entonces yo tengo acá, qué sé yo, el 3, déjenme inventarme, el 5, el 2, digamos. Entonces, este es el frente de la cola, este es el de atrás de la cola. Entonces, estos son simplemente vértices. Por eso ponemos una cola de enteros, ¿no? Una cola de enteros simplemente. Estos son los vértices. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos. Por ejemplo, tenemos esto. Bueno, ¿y cómo, qué va a haber en esa cola? ¿Qué tenemos que hacer, digamos? ¿Cómo lo hacemos en esa cola? Que también sería lo mismo para hacerlo con los árboles binarios o M-vías, igual. ¿Cómo se hace para hacer un recorrido por niveles? Bueno, lo que pasa es que en una cola, ¿por qué hacemos cola nosotros jóvenes para algún trámite, algo así? ¿Esperar otro turno? Correcto, Mantener el orden. correcto. Es para, como dice el compañero, para mantener un orden o para que nosotros, una cola civilizada, ¿no? No digamos que nos colemos. Entonces, nos dice, vos te imprimís primero y después yo. Entonces, la cola me dice en qué orden se van a imprimir. ¿En qué orden se van a imprimir los vértices, ¿no? ¿En qué orden se van a imprimir los vértices? Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver en el grafo al lado derecho, un ratito nomás lo vemos rapidito, en la próxima clase lo vamos a hacer con detalle. Tenemos 3, 1 y 0, ¿no es verdad? Entonces, el 3, ¿qué tiene el 3? Los que voy a visitar, los adyacentes que voy a visitar, los hijos, es el 1 y el 0. Entonces, la cola pongo el 1 y pongo el 0, que esos son los que se van a mostrar luego. ¿Ok? La implementación, jóvenes, la implementación lo hacemos el próximo viernes, ¿no? O sea, el próximo viernes, no sé por qué ya estoy tan cansado. El próximo viernes, quería terminar esto, pero lo voy a hacer mal. El próximo viernes lo hacemos con calmita, entonces implementamos el BFS y vemos también dónde aplicamos los recorridos. Los recorridos se aplican en muchas partes del grafo, ¿no? Hay problemas, jóvenes, que parecen un problemanga, parece, ¿no? Este ya me aplacé. No. Con los recorridos solucionamos todos esos problemas. Ok, jóvenes, creo que es suficiente por hoy. ¿Tienen alguna consultita? Bueno, tal vez ninguna. Ok, jóvenes, los espero el próximo viernes a las 11:30. Continuamos a las 11:30.